Esta mañana, en rueda de prensa, Ramón Jáuregui, candidato socialista a las elecciones europeas, junto a José Miguel Pérez, secretario general de los socialistas canarios, han ofrecido una rueda de prensa donde Pérez señaló que Canarias tiene ganado el derecho que obliga a las políticas europeas a hacer una política de acuerdo a la realidad de la insularidad del archipiélago. Asimismo, Europa se compromete a la lucha por el desempleo y en caso de ganar las elecciones europeas se compromete a eliminar la reforma laboral. Por su parte, Jáuregui destacó el papel importantísimo de Juan Fernando López Aguilar, ya que es un eurodiputado próximo y con experiencia. Planteó la posibilidad de crear un inserso europeo, ya que en Europa hay unos 30 millones de personas mayores. Reivindicó que la cotización a la seguridad social sea compatible en todos los Estados miembros, al igual que poseer unas oficinas de empleo europeas. Subrayó la convicción de la política económica europea frente a la crisis mediante 3 propuestas: construcción de empleo, arquitectura para la gestión del euro, proponiendo una unión fiscal, mayor coordinación fiscal, la supresión del secreto bancario, una unión bancaria, además de la reivindicación de una europea cada vez más fuerte, ya que se ha visto sesgada por los partidos ultranacionales y de extrema derecha. Como siempre, gracias por venir a esta convocatoria. Se encuentra hoy con nosotros Ramón Jáuregui, que como saben ha sido ministro en la anterior legislatura de la presidencia, también es candidato al Parlamento Europeo en la lista del Partido Socialista. Quiero darle la bienvenida en nombre de todos los socialistas canarios. Y en este preámbulo me gustaría referirme a 2 ideas, una obligada desde el punto de vista general y otra que surge desde la convicción de cómo entendemos Europa desde Canarias. La primera se refiere al candidato del Partido Popular, que a día de hoy tendría que haber dejado de ser candidato. Creo que el Partido Popular hubiese hecho un favor a la política, a la dignidad de la política, si hubiese eliminado a ese candidato después de las palabras que pronunció tras el debate con Elena Valenciano. Creo que en cualquier país de madurez democrática, una afirmación como la que hizo el candidato del Partido Popular le sacaría de las listas inmediatamente. Haría bien el PP, por el propio Partido Popular, por la propia regeneración democrática y desde luego por la libertad, puesto que le tienen tapada la boca a muchas de sus mujeres y a muchos de sus militantes en quitar de la candidatura a esta persona. Tienen más gente en la lista y tienen más personas que pueden lógicamente defender la posición del Partido Popular. En cualquier país, insisto, donde alguien hubiese recibido la andanada que recibió Elena Valenciano en su condición de mujer, bien por esa condición o bien en función de su religión o de cualquier otra circunstancia, el candidato hubiese desaparecido de las listas y haría bien, insisto, el Partido Popular en eliminarlo. No empezó bien la campaña ese candidato, como saben ustedes, empezó ocultando su patrimonio, entre ellos un contrato público que sus empresas tienen en Canarias, en la isla de Gran Canaria, y finalmente hemos visto que cuando mal se empieza, pues lógicamente mal se acaba. Bien, después de esto, que es una cuestión de principio entiendo que tiene que estar vinculado a la limpieza y a la regeneración democrática, me quiero referir a algo que, en mi opinión, debe ocurrir en el próximo periodo europeo al que nos adentramos. Canarias, en virtud del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tiene un reconocimiento privilegiado en lo que llamamos el texto fundacional de la Unión Europea que está en vigor, junto con otros territorios que no están en el continente. Por tanto, tenemos ganado el derecho al reconocimiento de la singularidad, de la especialidad, de la situación específica y concreta en que se encuentra Canarias. Pero ahora es el momento de pasar del derecho a los hechos, y yo creo que esta próxima legislatura, debe caminar en esa dirección. Insisto, tenemos ganado un derecho que obliga a las políticas europeas a ser moduladas en virtud de las circunstancias concretas de estos territorios distintos, por alejados, por insulares, en la mayor parte de los casos. Está en lo que llamamos la Constitución Europea. ¿Qué ocurre con los hechos? Pues que estamos lejos de que sean cumplidos. Y les puedo poner 1 o 2 ejemplos
para que veamos lo que está ocurriendo. Europa se compromete, es verdad que tímidamente, no con lo que a nosotros nos gustaría, con una política orientada a la lucha por la formación y el empleo juvenil, con el programa de garantía juvenil. Es verdad que con un tímido recurso. Nuestro objetivo, lógicamente, es que sea mucho mayor el que en toda Europa se destine a esta finalidad. No puede ser que en lo que toca a España, el programa de garantía juvenil llegue desde la Comisión Europea al Gobierno de España y sea Rajoy el que establezca en pie de homogeneidad absoluta la situación canaria. Hay un problema estructural, real, que afecta, entre otras cosas, al paro juvenil, al paro de la gente joven, a las posibilidades que tiene la gente joven en Canarias. Por tanto, cualquier política que respete el Tratado Fundacional Europeo tiene que venir definida desde Europa con esa singularidad que condicione luego, lógicamente, la acción del Gobierno español en materia de garantía juvenil. Así entendemos Europa. Estamos dispuestos, lógicamente, a una plena decisión de compartir las políticas europeas y compartir todo el articulado fundacional europeo, no exclusivamente aquello que nos interesa. Y en ese articulado, artículo 349, se resume lo que en su día fue un hito histórico para nuestro territorio, para Canarias. Un hito histórico que obliga a los países, pero obliga especialmente a la Unión Europea, a que cualquier política europea sea modulada, sea adaptada, tenga en cuenta de forma clara y distinguida la realidad estructural de Canarias, basada básicamente en la lejanía y en la insularidad. El ejemplo de garantía juvenil es meridiano, porque nosotros en el reparto que ha hecho Rajoy hemos salido perdiendo. Hemos salido perdiendo, y si no, hagan las cuentas. Pero esto mismo afecta a todas las demás políticas, a los fondos de cohesión, afecta también a los aspectos legislativos de la Unión Europea. Cualquier normativa europea debe ser revisada en su aplicación a los territorios ultraperiféricos, para tener en cuenta su singularidad. No puede ser un totum revolutum. E insisto, no porque creamos que somos mejor que nadie, ni mucho menos, sino porque en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea así se obliga. Es la hora de pasar en Europa del derecho a los hechos en relación a Canarias. Y el Partido Socialista volcó en su programa electoral europeo un anexo distinguido para Canarias. Lo mismo que ha hecho cuando hablamos de la necesidad de reformar la Constitución, que es poner al día la Constitución española en lo relativo a Canarias, reconociendo aquello que ya se reconoce a nivel europeo. Bien, este era el preámbulo que quería situarles y luego, si ustedes quieren, podemos profundizar en él, pero hoy el protagonismo lo tiene nuestro amigo Ramón Jáuregui. Buenos días, señoras y señores. Para mí es un placer volver a estar con ustedes. Recuerdo que estuve aquí hace un año aproximadamente en la escuela de verano del partido y ahora aquí en campaña electoral. Y enlazando con el mensaje que lanzaba José Miguel, yo querría empezar por reivindicar dos cosas que creo que tienen interés para el ciudadano en Canarias, para los ciudadanos en Canarias, precisamente en la perspectiva de que la singularidad económica y la singularidad ultraperiférica y archipelágica de Canarias tengan ese tránsito del derecho a los hechos. El primer dato que quiero señalarles es que los ciudadanos en Canarias tienen la oportunidad, yo incluso diría el lujo, de tener un representante canario en el Parlamento Europeo de enorme influencia. Me alegro de poder hacer este comentario en su ausencia, pero quiero empezar por reivindicar el papel importantísimo de Juan Fernando López Aguilar en el Parlamento Europeo. Él es un hombre que ha sido durante los últimos 5 años presidente de la Comisión de Libertades, además de un políglota consumado, un jurista muy brillante, presidente de la delegación española durante 5 años y un hombre con un círculo de relaciones en todos los grupos políticos y en la propia Comisión Europea muy importantes. No creo que haya muchas oportunidades de que Canarias tenga un eurodiputado tan próximo, tan relacionado y comprometido con los intereses de Canarias y tan influyente en la política europea. En segundo lugar, querría decirles que junto a Juan Fernando estamos estudiando la posibilidad de incorporar algún otro
objetivo a nuestra política en relación con Canarias, no solamente con Canarias. Es una idea que ya expuse hace poco en Baleares a propósito de la posibilidad de crear un inserso europeo, es decir, un programa de turismo para los mayores europeos en relación con España. Es decir, poner en común a los servicios de atención a los mayores. En cada país el organismo puede ser diferente, que nos permita una aplicación a toda Europa de lo que fue el exitoso programa del Inserso Turismo que pusieron en marcha hace más de 20 años los gobiernos socialistas de Matilde Fernández y de Felipe González, y que han sido providenciales para toda la estructura turística de muchos lugares de España, pero para Canarias especialmente en el invierno. Yo creo que si pensamos que en Europa hay aproximadamente 80 millones de personas en ese marco de edad y que, en fin, afortunadamente la demografía nos lleva cada día, cada año a incrementar el número de años de nuestra vida y, por tanto, el número de personas mayores. He ahí uno de los problemas más graves de Europa, por cierto, la demografía tan adversa que tenemos, pero también tiene virtudes potenciales desde el punto de vista de que tenemos una masa muy importante que puede ser objeto de una actividad económica, especialmente en zonas como esta. Poner en marcha un organismo de esta naturaleza o un acuerdo entre los países sería muy positivo para las Islas Canarias. Esto se enlaza en el marco de lo que son las propuestas que el Grupo Socialista Europeo quiere hacer en el pilar social. ¿Qué quiere decir el pilar social? La recuperación de toda una serie de elementos configuradores del modelo sociolaboral europeo para que no perdamos la seña de identidad más importante, el ADN, diría yo, de lo que es la Europa de la segunda mitad del siglo XX. El modelo laboral, el modelo de protección social, el modelo de seguridad social, etc. Y en ese marco, tener, por ejemplo, la posibilidad de que las carreras de cotización a la seguridad social sean compatibles. Desgraciadamente todavía no lo son. Que haya interrelación en las carreras de cotización. Cuando aspiramos a una Europa en la que trabajaremos parte de nuestra vida en otro país, sería fundamental. Lo mismo que tener oficinas de empleo en todos los países de todas las naciones, o oficinas de empleo europeas que interrelacionen los mercados de trabajo de los diferentes estados, o un marco mínimo de salario mínimo en cada país, etcétera, etcétera. En ese marco de recuperación del pilar social cabe una política de atención a los mayores que pueda tener enormes repercusiones económicas en zonas como Canarias. Les querría señalar también, al final ya de esta campaña electoral, dos mensajes que me parecen capitales trasladar en estos momentos de resumen de la campaña. El primero es que hemos llegado a la convicción, y esto es prácticamente unánime en la doctrina económica de todo el mundo, que la política económica que la Unión Europea ha seguido en los últimos 5 años frente a la crisis, seguro que frente a la crisis más grave que hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial, pero en todo caso frente a esa crisis, tiene dos urgencias que tenemos que atender. Una es el empleo, otra es la arquitectura de la gestión del euro. En relación con el empleo, hoy mismo acabamos de ver, por ejemplo, que nuestras exportaciones están de nuevo sufriendo una caída. ¿Por qué? Porque nuestro euro está muy alto. Porque en relación con el dólar tenemos un euro demasiado alto para exportar. La primera urgencia, en nuestra opinión, de una política para el empleo es que el Banco Central haga dos cosas que son imprescindibles. Jugar con la política monetaria para que el peso del dólar suba en relación con el euro, eso se hace comprando dólares, pero tenemos que tener un Banco Central que opera en el mercado de las divisas para beneficiar los intereses económicos de la Unión Europea, y tenemos que inyectar desde el Banco Central liquidez a los bancos nacionales y a los bancos privados de cada país para que fluya el crédito a empresas y a familias. Esto es imprescindible. Tenemos que aumentar el importe del plan de lucha contra el paro juvenil de 6.000 millones que se han aprobado a 21.000 millones. Tenemos que conseguir un plan de inversiones
para la Unión Europea, especialmente en materia de energía, en materia de transporte y en materia de telecomunicaciones, porque, como dice Martin Schulz, si no siembras inversiones, no recogerás crecimiento y empleo. Y, por último, y en cuarto lugar, Europa tiene que hacer un esfuerzo inmenso y rápido en materia de capital humano y, por tanto, hay que eliminar del cómputo del déficit público de los Estados el gasto en educación y en I+D+I. Estas medidas que el Grupo Socialista Europeo está reivindicando como el plan más urgente por el empleo puede afectar directamente a la vida de las gentes. No estamos hablando de retórica. La gente está un poco cansada de escucharnos a veces sin decir cosas concretas. Yo he venido aquí hoy y ya llevo diciendo por lo menos 5 cosas que me parece que Europa tiene que hacer urgentemente. Todo eso va unido a una arquitectura para la gestión del euro que no tenemos. Europa no saldrá del hospital si no es capaz de consolidar la arquitectura de gobernanza del euro, de la unión monetaria. Y eso implica unión fiscal. Ustedes saben que por comprar una manzana pagamos impuestos, pero Google evade sus enormes ventas millonarias en España, en Dublín. Y esto es insoportable. La Unión Fiscal Europea es una urgencia, una demanda de justicia. Por supuesto, la posibilidad de que haya una mayor coordinación fiscal para luchar contra la elusión fiscal. Por supuesto, la fiscalidad transnacional entre varios países, la superación del secreto bancario, inclusive, naturalmente, la fijación de nuevas figuras fiscales que nutran el presupuesto de la Unión Europea directamente, ya sea en emisiones de CO2 u otro tipo de figuras fiscales. Por tanto, la Unión Monetaria necesita una gobernanza que tenga unión fiscal, que tenga unión bancaria, y la unión bancaria reclama que lo que se ha aprobado incluya un fondo de garantía de depósitos pagado por los bancos para que el default de otros de futuros bancos no tenga que ser pagado por los ciudadanos. Esto es capital, lo demanda la ciudadanía. Y, por último, un tesoro europeo con capacidad de emitir bonos y de mutualizar deuda. En esencia, estas 3 cosas también son claves en la política económica. Y, por último, creo que el otro gran mensaje es la reivindicación de una Europa cada vez más fuerte. En España, en este momento, estamos asistiendo, pero no solo en España, en toda Europa, a lo que llamaríamos el asalto a la Unión por 3 vías nacionalistas que yo, sinceramente, creo profundamente inconvenientes para la construcción de la Unión. El asalto, digamos, de desmembración de los Estados miembros, nacionalismos internos, que nos llevarían a una Europa a 50 o a 60, siguiendo la regla de que allá donde hay una comunidad tiene que haber un Estado. Eso no construye la Unión, la diluye. 2, el nacionalismo de los Estados que no quieren ceder soberanía. Europa necesita que los Estados cedan soberanía. Y 3, los nacionalismos ultras, mezquinos y miserables que piensan que solo es mejor. Francia para los franceses, verdaderos finlandeses, Reino Unido fuera de la Unión Europea, amanecer dorado, todas estas tentaciones ombliguistas que son anacrónicas, ahistóricas y profundamente contrarias a la construcción europea. Los socialistas queremos una Europa fuerte, una Europa federal, una Europa social, pero una Europa fuerte que pueda defender nuestra idea de la vida en los grandes espacios internacionales. Y les diré solo 4. 1. Hay que gobernar las finanzas del mundo. No podemos consentir que los mercados impongan sus leyes a la política, porque así se produce la deslegitimación de los políticos y de los representantes públicos y la gente deja de creer en la democracia. Por tanto, primera gran urgencia, hay que ordenar el modelo financiero del mundo y para eso hace falta una Europa fuerte, que en el G20, en Naciones Unidas, en el Fondo Monetario, en las mesas internacionales, tenga la capacidad de establecer esa hoja de ruta. Hay que incorporar una fiscalidad transnacional al mundo, porque no es posible combatir
la elusión fiscal y el fraude fiscal masivo en el mundo entero con espacios fiscales cerrados, conviviendo con 112 paraísos fiscales en el mundo. Hace falta, en tercer lugar, combatir el cambio climático desde una Europa fuerte y, en cuarto lugar, con esto termino, defender nuestro modelo de sociedad laboral. Llamo la atención porque mis orígenes en el mundo del sindicalismo y mi relación con el mundo laboral siempre me han mantenido en una creciente preocupación por lo que llamaríamos la devaluación progresiva de ese universo de relaciones laborales que habíamos construido en la segunda mitad del siglo XX y que va desapareciendo. ¿Para qué contarles a ustedes ejemplos que seguramente están incluso sufriendo? Porque, desgraciadamente, el mundo del periodismo es uno de los espacios económicos donde más devaluación en las relaciones laborales se está produciendo. Pero no solo. Cajeras que trabajan 8 horas y cobran 4, licenciados que trabajan en las empresas sin saber que hay convenios, o con renuncia expresa a los convenios, o con renuncia a los sindicatos, o sin saber que hay una cosa que se llaman horas extraordinarias, en fin, contratos que se llaman de 0 horas. En Inglaterra el gran contrato del momento es un contrato de 0 horas. Yo pregunté qué es eso. Me dijeron un contrato en el cual trabajas para una empresa, pero no sabes ni cuánto ni cómo cada semana. Te llaman según lo necesiten. Es el máximo extremo de la flexibilidad. Todo este deterioro del mundo laboral solo podemos defenderlo desde una Europa fuerte que evite que el mundo que compite con Europa nos imponga el subempleo y la precariedad. El dilema es este, señoras y señores, se lo digo con toda franqueza. Si Europa no es capaz de defender su modelo laboral frente a la competencia de China o de India o de otros países, mañana de África, si tenemos que competir devaluando nuestro sistema, como en gran parte ha hecho el Gobierno de España con su reforma laboral, estamos condenados. Yo por eso creo que es muy importante reiterar también en este momento que nuestro proyecto incluye que la competitividad europea no se construya sobre la desaparición de la otra pata, que es la cohesión social. Porque, créanme, los chinos y los indios quieren ser europeos. Los europeos no queremos destruir nuestro universo sociolaboral porque justamente ha sido una de las grandes conquistas de la humanidad y yo diría también de la socialdemocracia en la segunda mitad del siglo XX. Cierto, dijo una cifra absolutamente estratosférica en esta especie de mensaje exagerado por el triunfalismo del crecimiento que es una simple consigna electoral, es simplemente un artilugio para intentar atrapar 4 votos, dando la impresión de que España está ya en el mejor de los mundos. 7.000 empleos diarios, dijo, que se están creando. Es mentira. Pero realmente lo que me parece más preocupante es que se trate de ofender a la inteligencia y a la gente que está sufriendo en toda España las circunstancias que estamos viviendo. Que España haya salido de la recesión y empiece a crecer un poco es bueno, y lo digo yo, y lo dicen los socialistas, pero que de ahí se derive que ya estamos en el mejor de los mundos, me parece una ofensa a la inteligencia. Yo creo que la apuesta que ha hecho el Gobierno es una apuesta que, a través de la reforma laboral y de la contracción del gasto público en los recortes de las políticas sociales y a través también de la pérdida de derechos de muchos ciudadanos, lo que está pretendiendo es que tengamos un país capaz de competir, por así decirlo, a la baja. Y ciertamente, por ahí, pan para hoy y hambre para mañana. Porque la clave de la competitividad española, en cualquiera de los planos que lo discutamos, es efectivamente capital humano y ciencia. Y desgraciadamente tengo que decirles que en los 2 años del Gobierno del Partido Popular, la reducción del gasto en I+D+I ha sido un 35%. Es decir, que realmente la apuesta es muy equivocada. ¿Qué esperamos? Que un cambio en la política económica europea pueda favorecer a España. Yo les digo sinceramente que creo que un cambio en la política económica europea permitirá a España un poco más de flexibilidad en el cómputo del déficit
y permitirá probablemente utilizar mejor, pongamos en Canarias, no ya una parte pequeña de esos 1.800 millones para el empleo juvenil, sino una parte más importante y bien aplicada, como decía antes José Miguel, de una garantía de empleo juvenil en el entorno de los 20.000 millones de euros, un programa de inversiones importante. Creo, sinceramente, que la apuesta del cambio en la política europea es condición necesaria para que también en España pueda haber esos cambios en la política económica. En la Unión Europea haya un salario mínimo. De hecho, ha sido la gran conquista del pacto de concentración del gobierno alemán. Mucha gente nos critica porque los socialistas alemanes han pactado con la señora Merkel. Bueno, yo solo decir a esto tres cosas. Primera, son los socialistas los que han llevado, por cierto, el salario mínimo de 8 euros a más de 4 millones de minijobs que había en Alemania, más de 4 millones de minijobs. Por tanto, han establecido un salario mínimo muy importante, que eso favorece mucho económicamente al resto, porque es importante que Alemania crezca en sus salarios para que, digamos, aumente el consumo y, por tanto, también favorezca las exportaciones del resto de los países. Hemos llevado el salario mínimo a Europa, a Alemania, hemos llevado una ley muy importante, hablando de brecha entre mujeres y hombres, porque para que el 30% de los consejos de administración tengan mujeres en las empresas alemanas, se ha hecho por ley, muy importante. Se ha flexibilizado el sistema de pensiones para que el acceso a la jubilación se adelante un poquito, porque estaba un poquitín, digamos, retrasado a los 67 años, y se ha incorporado a la cultura, digamos, del déficit, una cierta flexibilización que los socialdemócratas han reclamado al gobierno alemán. Pero el salario mínimo no puede ser igual en toda Europa. Nuestra propuesta es que cada país tenga su salario mínimo. Les recuerdo que en España, desde que está el gobierno del PP, está congelado el salario mínimo, es 646 euros. No ha variado en 3 años. 0% de crecimiento. Entonces, creemos que el salario mínimo tiene que tender, no es fácil conseguirlo, tiene que tender o aproximarse a un 60% del salario medio del país. Al 60% del salario medio del país. En ese mismo marco de las relaciones laborales, nuestra propuesta es que hay que hacer un pacto social con sindicatos y empresarios para establecer objetivos del marco sociolaboral con la misma categoría que el plan de crecimiento, que el plan de estabilidad. Y yo diría, añado, no está puesto así en el programa, creo que Europa tiene que modernizar su marco de relaciones laborales. Y eso requiere un diálogo social con sindicatos y empresarios para adaptar nuestro marco de relaciones laborales a una realidad que no podemos dejar de admitir, que la empresa tiene que ser muy flexible, que efectivamente el trabajo viene y va. Entonces, todo el esfuerzo por adaptar un universo de seguridades del siglo XX a un siglo XXI en el que el trabajo es diferente, es un trabajo por hacer, y en España también. Y a mí me parece la gran tarea del mundo sociolaboral del futuro. En la legislatura anterior hubo, especialmente para aquellos periodos donde la bajada del cliente turístico, en nuestro caso en verano más que en invierno, y sobre todo pensando en un turismo para el que en Canarias además hay una respuesta rotunda, porque tiene una gran experiencia Canarias en materia de atracción del turismo mayor de edad, de tercera edad, perdón, a nivel nacional, pues sería lo que propone Ramón, una política similar en el conjunto de los países europeos, ofreciendo lógicamente en este caso a España, pero por supuesto los destinos turísticos españoles como destinos privilegiados, en nuestro caso sería claro, ¿no? Y ya que hablamos en este caso de turismo europeo, pues efectivamente, de turismo de tercera edad, recuerdo en la última legislatura algunas temporadas de turismo de inserso que salvaron las caídas, no estamos en este tiempo, pero salvaron las caídas porcentuales del turismo que llegaba a las islas. Bien, me preguntabas, bueno, antes de meternos en la reforma constitucional, yo quiero subrayar el compromiso del Partido Socialista, lo ha explicado Alfredo Pérez Rubalcaba reiteradamente. La primera medida que tomaría un gobierno socialista sería eliminar la actual reforma laboral, eliminarla. Estamos pasando de una sociedad de trabajadores
a asalariados, a una sociedad ni siquiera de jornaleros y de jornaleras, porque como ha dicho Ramón, efectivamente estamos viendo ahora cómo hay listas de personas que una empresa tiene y que llama y que vuelven al paro, ya no ni siquiera en un periodo determinado, sino por días, ¿no? Este tipo de facilidades laborales, que es abuso, que es volver a siglos pretéritos, hay que terminar con ello y que se preparen los que se están poniendo las botas con este tipo de normativas, porque que sepan que los gobiernos socialistas acabarán con ellas. Con respecto a la reforma constitucional, lo explicamos en su día con motivo del documento que se aprobó en Granada. Recuerden ustedes que fue un documento donde Ramón tuvo además protagonismo principal y que ofrecía una reforma federal de la Constitución española. En concreto, en Canarias planteamos dos inclusiones muy rotundas. En primer lugar, el que lo previsto en el artículo 349 de Europa esté en la Constitución española, es decir, el reconocimiento de Canarias como territorio ultraperiférico, lo que obligaría a modular cualquier política en relación al conjunto del Estado, singularizando la situación canaria, es decir, trasladar lo que ya tiene Europa a Canarias y, por tanto, a la Constitución española. Y, en segundo lugar, era la inclusión del REF en la Constitución, que no lo tenemos. Entre otras cosas, para evitar, como saben ustedes, que haya determinado tipo de cambios donde ni siquiera se contemple la posibilidad de consultar a las instituciones canarias, ¿no? Estos dos son compromisos nítidos y claros y que irían en esta reforma constitucional junto con otras cosas, ¿no? En este momento hagan un pronunciamiento contrario a lo que fue la manifestación desgraciada del señor Cañete, que no fue, como dice Esteban González Pons, fruto de una mala noche. No fue una mala noche. Para empezar, fue a la mañana, porque fue al día siguiente, en plena serenidad de la mañana, y en un debate en el que, desgraciadamente, no hubo solo una manifestación de machismo, por supuesto que la hubo, sobre Elena porque era mujer, también hubo una manifestación de clasismo, porque se supone que él tiene una superioridad intelectual por determinadas circunstancias profesionales, etc. Y eso también estaba en su comentario, porque se partía de considerar que él era, naturalmente, intelectualmente superior, y para no mostrarlo ante una mujer, pero son las dos cosas, es machismo y clasismo, lo peor. Y yo creo que esto le ha configurado al candidato hasta el punto de convertirlo en un candidato tapado, porque lo están ocultando. Ustedes habrán visto que le están prohibiendo hacer todo tipo de entrevistas, de ir a las radios, de entrevistarse con los periódicos, porque ya no lo quieren presentar. Y este es un problema importante. En Europa hay una enorme sensibilidad con esto. Yo conozco el Parlamento Europeo, estuve allí 2 años, y no se pueden imaginar ustedes lo que es el movimiento femenino en torno a estas materias. Y en ese sentido, yo auguro que el señor Cañete va a tener muchos problemas. Y simplemente dejo en la opción de los ciudadanos la manera de valorar estos hechos, porque tienen el domingo una maravillosa oportunidad de decir lo que les parece bien y lo que les parece mal.